saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios? Precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también un saludo a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido también a nuestro programa de hoy. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y a través de Radio Esperanza New York. Una vez más, y gracias por compartir con nosotros en este día en la discusión del tema tocante para hoy. Les invitamos a que puedan compartir el enlace para que otros puedan participar con nosotros también y que de esa manera podamos enriquecernos en cuanto al conocimiento de los temas que tratamos de discutir, de dialogar en este programa. Así es que bienvenidos a todos, Héctor. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, hoy tenemos un tema sumamente interesante, el cristiano y la política. ¿Qué es la política en sí misma? ¿Puede un cristiano participar en la política? ¿Convergen en algún punto la política y la religión? ¿Provee la Biblia algunas orientaciones sobre la participación del cristiano en la política? Ese es el interesante tema que tenemos para hoy. Este tema, Héctor, es un tema interesante también por el hecho de que de alguna forma se liga al tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de el poder y creo que el tema de la política pues va en esa dirección también. Así es. Y cuando discutamos o dialoguemos sobre este aspecto, vamos a ver algunos de esos elementos que son similares al tema de la semana pasada y cómo también esos elementos que estudiamos la semana pasada son usados de igual forma. Así es que, ¿qué tenemos, Héctor? Una definición de lo que es la política. Así es. Manuel Ortiz, de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, ha observado que muchos han definido lo que es la política y sin embargo no existe una definición consensuada y definitiva. Así que parece ser que en términos de definición, la política o el término política todavía está en proceso de desarrollo. Como afirmó un importante escritor, las diferentes interpretaciones del vocablo reflejan parcialmente la definición. Por ejemplo, Johanna Arendt, quien nació en 1906 y falleció en 1975, y que fuera una historiadora estadounidense nacida en Alemania, de hecho, filósofa y política también, dijo en una ocasión: en nuestro tiempo, si se quiere hablar sobre política, debe empezarse por los prejuicios que todos nosotros, si no somos políticos de profesión, albergamos contra ella. Por ejemplo, el Oxford Language dice que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Otra definición sería la actividad de la que los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos de las naciones afecta su ejercicio de manera directa a la sociedad o los países. Para la Real Academia de la Lengua Española, la política es el arte de gobernar. Quizás eso es lo que nosotros más manejamos en términos de lo que es la política. También el arte de dar las leyes, entregar reglamentos con la finalidad de que exista la tranquilidad, la seguridad pública, el orden y la conservación de las buenas costumbres. De hecho, la utilización del término política ganó popularidad en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada precisamente Política. Así que la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar
el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Así que tenemos un amplio abanico de acepciones para la definición de política. Entonces, Héctor, si es así, podemos decir que la política entonces es un conjunto de actividades asociadas con la toma de decisiones en un grupo. Puede ser desde el punto de vista corporativo, de empresa, o también puede ser desde el punto de vista de una nación. Y también, pues, esas actividades van en, en aras de regular lo que son las relaciones entre los poderes, entre la gente y la distribución de recursos y estatus. De modo que son esta serie de actividades que pueden describirse como lo que es política. Como tú decías, pues no podemos asignar una sola definición, ya que el punto es amplio, pero básicamente está relacionada con, con esas actividades que tienen que ver con la toma de decisiones en grupo o el estudio de las relaciones de poderes que hay también dentro de un grupo. Bien, hace un momento tú decías que este tema tiene afinidad con el anterior, el que hablaba sobre el uso del poder. Entonces, yo también me quedo pensando que como a través de la política se trata de cambiar la forma de pensar de las demás personas o de persuadirlo para que apoyen a un, ya sea político o a una empresa en la ejecución de su dinámica interna, de cómo se manejan las cosas, también veo que la política se relaciona con el liderazgo, porque el Así es. liderazgo es el ejercicio de influencia sobre las demás personas. Ujú, ujú. Así que tanto el liderazgo como la política y el poder van de la mano y a veces se conjugan en una sola persona. Claro. Cuando hablaba ahora mismo, Héctor, del hecho de que la política incluye no solamente el aspecto de una nación, sino también el aspecto corporativo, nos referimos al hecho de que una institución tiene lo que se llama su política. En otras palabras, su forma de funcionamiento, Modo operandi. cómo trabaja el modus operandi de una institución. Entonces, basado en eso, pues hay, dependiendo quién haya formado la organización o los entes que se hayan unido para formar cierta organización, pues se desarrollan en lo que son los estatutos para que funcione. Y entonces hay lo que se llama una póliza. So, póliza y política, la relación que existe en estas cosas es que Eh, hay una política con la cual funciona una institución y la política con la cual funciona, de alguna forma, está relacionada con la póliza que tiene, ¿verdad? Para funcionar. De modo que también en una institución donde hay cualquier institución humana que es regulada, que tiene fundamentos para su funcionamiento, pues es evidente que se aplica una política. Eso hay una política que se aplica a cada institución. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, gubernamental, pues esta es una institución también, pero ya con un alcance más amplio en el que no es privado, sino que tiene que ver con la cosa pública. Y como tiene que ver con la cosa pública, entonces todos los que están envueltos en el Estado, todo el ciudadano del Estado, de alguna forma es afectado por lo que es la política. Entonces está la política desde el punto de vista gubernamental y la política desde el punto de vista corporativo o institucional o empresarial. de hecho, estas definiciones que tú das no deja fuera las instituciones religiosas, que de Claro. por sí Ujú, tienen sus pólizas y también tienen su dinámica interna de resolver las cosas, ujú. de gestionar sus propósitos y objetivos. Y que muchas veces también muchos muchas prácticas que son utilizadas en el marco gubernamental o de la cosa pública en cuanto a lo que es política. A veces también instituciones sin fines de lucro y también religiosas, incluyendo religiosas, perdón, a veces usan prácticas similares, pero
Anyways, era importante hacer esta aclaración para que tengamos en cuenta estos dos aspectos. Ahora bien, en nuestro diálogo, nuestro estudio, nos estaremos basando eh, en la parte de la cosa pública, política desde el punto de vista de la cosa pública. Ese va a ser el marco, no institucional. Bien, Dauri, este es un tema amplio, por lo que veo, apenas hemos comenzado a ofrecer algunas definiciones, a ponderar algunas aristas que tiene, y nos damos cuenta que la política permea todas las cosas. Incluso, quizás yo no me rijo por política de una institución, pero tengo mi propia forma muy particular de gestionar las necesidades que tengo. Así que esa viene a ser mi política privada, mi política privada. Pero Sí. es evidente que toda institución, una vez se ve en la necesidad de gestionar los asuntos que le competen, que le son de interés, tiene que acudir a ciertas políticas para hacerlo. Pero sería bueno adelantar, Laura, que quizás no tenemos que ver el término política eh, así como matizado de algo totalmente negativo. Yo pienso que como el liderazgo, se puede ejercer un buen liderazgo, un mal liderazgo, se puede emplear bien el poder, se puede emplear mal. Asimismo, la política puede ser algo neutral, amoral, que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Sí, el único asunto simplemente es que, dadas las condiciones que vamos a hablar más tarde, se hace a veces un poco cuesta arriba. Sin embargo, eh, vamos a definir al final o a declarar, tal vez, algunas declaraciones sobre los aspectos positivos, tal vez como tú mencionas, y los aspectos negativos. Pero yo quiero decir, Héctor, que el origen de esto, de la política, tal vez no el origen, pero las mayores influencias de las ideas políticas que nosotros tenemos hoy, pues eh, tienen que ver con los griegos, como lo fue Platón, como lo fue Aristóteles. Platón, por ejemplo, hablaba de los diferentes tipos de gobiernos o de los diferentes tipos de manejar los gobiernos. Y él hablaba de aristocracia, él hablaba de timocracia, él hablaba de oligarquía, de democracia y de tiranía. Él criticó todos estos estilos y él decía que el mejor gobernante sería un rey filósofo, ya que este gobernaría no por interés propio, sino por interés de toda la comunidad, por interés del Estado. O sea, todo lo que haría lo haría para beneficio del Estado y no necesariamente para beneficio propio. Aristóteles, pues, hablaba haciendo una diferencia entre lo que era el Estado y otras formas de, de unidades. Por ejemplo, él decía que la forma más alta de comunidad era la ciudad-estado. Esto en contraposición con el oikos, que era pues la casa, ¿verdad? La casa, el papá, la mamá, los hijos, los siervos y lo que eran también las villas. Él entendía que la vida pública de la ciudad-estado era más importante que la vida privada. Y aún, por ejemplo, en la casa, en la familia, pues tenía que haber cierta forma de manejarlas. Esa forma de manejarlas era como una especie de política de que Exactamente. busca el bienestar de la familia, que los hijos puedan crecer con buenas virtudes. Y en el caso de los griegos, pues que hubiera una esposa que cumpliera con su rol, ese tipo de cosas. Él entendía entonces que en cuanto a la comunidad ya más amplia, no solamente la familia, él entendía que era más importante el desarrollo ¿verdad? de esta comunidad at large, más grande que la familia o la vida privada simplemente. Y Bien. entonces, para hacer eso, ese manejo de la comunidad, pues se necesitaban algunas ideas, algunas prácticas
para el bienestar de todos, no Y solamente de de hecho, una sola clase. había que crear un término, un concepto para definir ese manejo. Así que política viene a ser la palabra que más se ajusta al manejo de esos asuntos. Dauri, vamos a hacer una pausa y tan pronto regresemos, continuamos con este interesante tema. Así es. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bien, hemos visto ya algunas definiciones sobre el término política. Hemos visto también lo difícil que es proveer una definición totalmente abarcante o acertada. Sin embargo, el término sigue siendo útil y sigue siendo adecuado para identificar o describir las gestiones que tanto desde el ámbito familiar hasta el ámbito gubernamental, incluyendo las instituciones religiosas o de índoles no religiosa, pero tampoco gubernamentales, como las ONG y así sucesivamente, necesitan emplear para gestionar lo que quieren lograr. Así que política viene a ser la palabra más adecuada para definir esa forma de gestión. Hemos visto también cómo esto se conecta con el pensamiento filosófico griego, naturalmente en el ámbito occidental donde nosotros vivimos, porque otras culturas no se rigen por estos patrones filosóficos que nosotros hemos abordado aquí. Y también vimos, para dar paso ya a la siguiente parte, que a partir del siglo V antes de Cristo es cuando finalmente el término política, a raíz de la influencia de Aristóteles, entonces empieza a tomar notoriedad y a popularizarse el término. David, ¿con qué continuamos ahora? Yo quisiera tal vez que podamos hablar un poco sobre, o mencionar algunos elementos que son de interés para la política. Una de las cosas uno de los propósitos que tiene la política es, pues, analizar la naturaleza, el alcance, la legitimidad, ¿verdad?, de los agentes públicos y las instituciones que manejan una sociedad. Allí también entran otros elementos, Héctor, que tienen que ver con los temas que les interesa a la sociedad, al grupo social como tal. Ahí entra también otras categorías como lo es la identidad, el sexo, masculino, femenino, los bienes, las riquezas, los recursos, la ética, la religión. Todas esas son categorías y elementos que son de interés para la política, ya que esas categorías son de interés público. Y como todos los seres humanos en cualquier lugar donde estén, están de alguna manera, ¿cómo te digo? De alguna manera, estos son elementos que les importan a los seres humanos. Están presentes allí. La política también está interesada en analizar esos asuntos, esos aspectos, ya que al final el propósito de la política es llegar al poder gobernar. Por lo tanto, estos elementos son de interés en los aspectos políticos. Y como nosotros sabemos, pues los políticos juegan con todo eso. Porque al final lo que se quiere es alcanzar el poder. La política es bonita cuando se busca, ¿verdad?, el interés común para todo lo que hemos mencionado. Lo que pasa es que para llegar a eso se hacen concesiones, se hacen muchas cosas que vamos a hablar un poco cuando veamos algunos elementos que se usan en la política para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, es evidente, Héctor, que el poder es lo que se busca por lo general con los... Mientras hacías el comentario, me quedé pensando que no siempre es posible quedar bien con todos, pero la política tiene que ser el arte a través del cual se procure llegar a quedar con la mayor cantidad de personas posible bien. Así que cuando nosotros vemos que algunas políticas que se implementan en algunas naciones
no favorecen ciertos sectores que son muy representativos en la sociedad, entonces se producen ciertos enfrentamientos. Recordemos que la política también tiene como objetivo dirimir las diferencias que se producen entre las partes encontradas. El cabildeo, como le llaman algunos, quizás es la forma de lograr lo que se quiere en el ámbito político, pero la política en sí misma y su ejercicio tiene como objetivo, si se ha de implementar una ley o se ha de llegar a algún acuerdo laboral, que sea lo más justo posible, de manera que la política tiene como objetivo lograr el bien común mayor. Así es. Entonces, Héctor, podemos hablar un poco sobre la naturaleza de la política, algunas características, algunos elementos que describen el accionar político. Hemos mencionado ya que, por ejemplo, la política, ¿verdad? Se busca manejar el gobierno, se hace política para llegar al poder y manejar el gobierno, manejar las instituciones, manejar la cosa pública y lo que es de interés para los ciudadanos de X estado o nación. Ahora, veamos cómo se maneja la política. ¿Cuáles son algunos de los elementos que describe? Por ejemplo, tenemos los partidos políticos. Son agrupaciones de personas con cierta afinidad de pensamiento, cierta afinidad de propósito, cierta afinidad de filosofía, cierta afinidad de metas. Pues se agrupan con esa cierta forma de pensar y entonces crean lo que es un partido político, porque entienden que sus afinidades en cuanto a la forma de gobernar es lo que más le interesa al pueblo o a la nación. Eso es, por ejemplo, una de las características del quehacer político. Los partidos políticos se unen para eso. Otra cosa que caracteriza la política es que esos ideales tienen que ser vendidos a la nación. Esos ideales que tiene cierto partido político, cierta persona que tiene cierta aspiración política, tiene que ser vendida a la nación, tiene que ser expuesta, tiene que ser presentados a aquellos que quiere disuadir, a aquellos que quiere convencer, más bien. No disuadir, sino convencer es la palabra. Por ejemplo, otra cosa es la negociación con otros entes políticos o sociales. Tiene que involucrarse en lo que son las instituciones tal vez no gubernamentales, aquellas instituciones que son de poder, que tienen influencia sobre la gente. Y más adelante vamos a ver, cuando analicemos la relación entre la política y la religión, vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero el quehacer político está relacionado también con eso. En ese contexto, Dauri, hay que reconocer que la política a veces tiene que, con los gobiernos, vamos a decir, a través de un ejercicio adecuado de la política, debe tomar en consideración no solamente lo que otros partidos políticos tienen que decir, tienen que tomar en consideración a veces entidades no gubernamentales como iglesias, también instituciones que se encargan de supervisar a veces el ejercicio de poder legal en la nación, donde ciertos individuos especialistas en derecho hacen observaciones sobre decisiones que algunos jueces toman, leyes que a veces son aprobadas en el Congreso y que carecen de cierta legalidad en algunos aspectos. Así que el gobierno, cuando va a hacer ejercicio de poder o va a implementar alguna ley o algún cambio en la nación o a implementar algún tipo de política en particular, tiene que negociar con todos esos sectores para poder llegar a algunos acuerdos. Así que la política, desde esa perspectiva, tiene un objetivo positivo. Otro elemento, Héctor, es el hecho de que hoy día vivimos en un mundo que está globalizado y hay instituciones que son internacionales, que tienen incidencia en el quehacer político de una nación particular. Como la ONU, por ejemplo. La ONU, lo que tiene que ver también con los derechos humanos, la Organización para los Derechos Humanos, y ciertas instituciones también regionales, que como son la OTAN, ¿verdad?
y otros tipos de agrupamientos. Y cuando se hace política, pues esos son elementos también que se tienen en cuenta, ya que ya las naciones están unidas y este tipo de uniones tienen incidencia en todos los aspectos, incidencia económica, incidencia social, incidencia ética, incidencia religiosa, y de tal modo que el quehacer político también tiene en cuenta estos otros elementos que se relacionan con lo que es la gobernanza de una nación. Entonces, este elemento de llegar al poder para arreglar las cosas es lo que siempre, ¿verdad?, publican los que hacen política. Si nosotros llegamos al poder, vamos a arreglar la cosa, va a cambiar esto, va a cambiar lo otro. Las promesas políticas son cosas que caracterizan el quehacer político. Y por ejemplo, las naciones, los pueblos, ¿qué es lo que quieren? Bueno, tener seguridad alimenticia, tener buena educación, tener buena salud, tener acceso a lo que es una alimentación básica, a una vida decente, a una vida dentro del marco de comodidad necesario. Entonces, el quehacer político, pues busca que por lo menos en teoría, que las necesidades de la nación sean satisfechas. Entonces, En ese contexto, Dauri, me gustaría señalar que es cuando hablamos de las necesidades básicas de las personas, estamos hablando ya de los derechos humanos que tienen los individuos. Entonces, es el punto en el que la política confluye con los derechos humanos de cada persona. Asimismo, notaremos más adelante que en un punto la política confluye con la religión. Y créeme que no es fácil mantener ese equilibrio o ese balance o una sana relación, porque vivimos en un mundo donde lo peor ocurre en cualquier momento y donde lo peor ya ha ocurrido. Así que ya estamos como perdiendo la capacidad de asombrarnos con las cosas que vemos que pueden ocurrir. Pero es bueno destacar, Dauri, que en el quehacer político, las personas, nosotros los ciudadanos, debemos tomar en cuenta que a veces para hacer política se utilizan medios que no son sanos, se utilizan medios insanos. Por ejemplo, la desinformación a veces procura empujar la opinión popular o la aprobación popular hacia ciertas áreas que son de conveniencia para ciertos sectores de poder o sectores comerciales. Entonces, es bueno que nosotros como personas estemos informados y aprendamos a tener un juicio, una valoración crítica de las cosas, porque es probable que aquello que está intentando persuadirme a mí, que tiene la apariencia de una política clara, realmente no lo sea, sino que yo esté siendo víctima de un engaño o de una teoría conspirativa o de una propaganda que no tiene más que objetivo de vender una idea que favorece un sector, un partido, una nación o una empresa particular. Y eso, Héctor, me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, los que hacen política van siempre midiendo lo que las ideologías que imperan en tal o cual en la nación. Lo que más el pueblo apoya, se hacen mediciones para ver cuáles son las cosas que más le interesan a la nación. ¿Dónde está el corazón de la nación? ¿Qué es lo que quiere la nación realmente? Y basado en los intereses de la nación, el quehacer político funciona en esa dirección. Cuando toquemos tal vez el punto de lo que es la religión y la política, podemos analizar esta partecita allí. Pero antes de entrar allí, a ese momento, quiero destacar el hecho de que los que hacen política, ya que, como dijimos, quieren llegar al poder para manejar la cosa pública, pues es evidente, Héctor, que van a usar, en el uso de la política, van a usar algunas de las
leyes del poder que analizamos la semana pasada Así es. para poder llegar a donde quieren llegar. Pero antes tal vez de que toquemos eso, vamos a una pausa primero y entonces vamos a continuar con esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Bien, Dauris, en la sección anterior estuvimos conversando sobre la importancia de estar atento a las movidas de la política. Vamos a decirlo de esta manera ahora. Lo importante que es que estemos informados y al tanto y ejerzamos un juicio crítico a la hora de ponderar o evaluar las ideas que se nos plantean en procura de que nosotros podamos apoyar ciertas iniciativas, sean ya tanto empresariales como estatales. También señalaste, y en ese punto quedamos, en que a veces para lograr los objetivos se utilizan ciertas estrategias de poder que fueron ya referidas en el programa anterior. Sí, sí. Alguna de ellas que podemos mencionar acá es, por ejemplo, juega con las fantasías de la gente. Es una estrategia buena para un político porque lo que quiere el político simplemente es llegar a toda costa. Y para llegar tiene que usar la gente, porque al final es la gente que pone la persona en poder. Y el recurso para jugar con los sueños de la gente es las promesas. Claro, las promesas políticas. Entonces, ¿qué hace un político? Hace esas promesas para ganar adeptos. Incluso hay personas que hasta hacen cosas muy fraudulentas para alcanzar el poder. Otra estrategia que analizamos es destruye a tu enemigo. Tremendo. Destruye a tu enemigo. No lo dejes vivo. Sabes que esa estrategia, Dauris, la vemos con bastante frecuencia y especialmente en el ámbito político de esta nación donde nosotros vivimos. Claro. ¿Por qué? Porque de pronto un político que lleva una trayectoria aparentemente limpia se convierte en la peor persona o en la persona más inmoral, porque de pronto cuando ya está ahí aspirando o se ve como un posible ganador, salen a relucir cosas que pueden ser ciertas, pero es injusto que no se mencionen en otro momento, sino en ese preciso momento clave de la contienda. Y no solamente desde el punto de la víctima, sino también desde el punto de vista de quien lo ataca. O sea, cuando tú destruyes a tu enemigo, tú vas a explotar todas las debilidades que la otra persona tenga para ganar políticamente. Tú vas a buscar cualquier... es tanto así, tú pudiste ver, Héctor, en las previas elecciones que ocurrieron acá y anterior a eso, o en los últimos 5 años, los últimos 7 años de política que tú has notado en este país, cómo se sacan cosas incluso desde hace 20 años, que alguien hizo ya hace 20, 30 años que cometió un error. Pero están guardadas ahí, están guardadas ahí, pero eso no solo ocurre en la política, también en la selección de los jueces de la Suprema Corte. Perfectamente, en todas las instancias de poder. Entonces, por ejemplo, estas son estrategias del poder que son usadas para la política. Otra, por ejemplo, es piensa como tú quieras, pero haz lo que todo el mundo hace. Actúa como actúan los demás. Esa es otra ley del poder. Esa es una forma de tener tus propias ideas, pero no las expreses así. Eso denota engaño e hipocresía. Ante la gente yo parezco que estoy con ellos, pero realmente yo estoy procurando mis propios fines. Hay otra, por ejemplo, y dice, esconde tus intenciones. Esa es otra estrategia que usan muchos políticos. O sea, no dejan ver quiénes son. Y cuando llegan al poder, entonces ahí, ¿verdad? Salen.
Esa es Esas son alguna de las las... famosas agendas ocultas. Pero Ujú. Dauri, también tenemos casos interesantes. Vamos a movernos un poco ahora ya al ámbito bíblico. Y quizás aquí empecemos a ver la delicada línea divisoria entre la confluencia entre la política y los valores espirituales o la religión, si se quiere. Ya. Tenemos casos en la Biblia de hombres de estimable carácter que ocuparon posiciones de importancia en gobiernos enormes, en grandes imperios de la Ujú. antigüedad. Entonces, Bueno, al, tenemos al- varios en la Biblia. claro, Y tenemos a José, tenemos a Daniel, tenemos a los jóvenes hebreos, tenemos a Nehemías, tenemos a... ¿Qué más? tenemos a Esther, A Esther también. Y claro, eso estamos hablando desde el punto de vista de un judío en un contexto secular. No estamos contando el gobierno teocrático de Israel, que ya de por sí pues, es un gobierno dirigido por Dios y que ya es diferente. Pero estamos hablando acá de esos hijos de Dios en puestos de poder en países, en lugares, en estados que no eran el pueblo de Israel. podríamos decir que eso es algo del Antiguo Testamento, pero cuando nos movemos al Nuevo Testamento y encontramos, por ejemplo, a Juan el Bautista recomendándole a un soldado que se mantenga fiel en los principios correctos, que haga lo correcto, que no haga extorsión, que se conforme con lo que gana, y no invitándolo a dejar la milicia, que fue un tema también que tratamos recientemente, Ujú. da la impresión de que el cristianismo deja abierta la puerta para entender que en algún momento, en la medida que la fe fuera avanzando y expandiéndose, iría llegando a personas que ocupan puestos de responsabilidad que van más allá de lo espiritual y lo religioso, y que no se requiere de ellos que renuncien a esas posiciones, sino que hagan un ejercicio correcto de los valores de la fe en la posición y el lugar donde se encuentran. Eso es aparte de que se espera que el cristiano cumpla con los deberes cívicos, lo que implica que Dios reconoce la autoridad establecida y que de hecho, según Pablo, han sido establecidas por Dios mismo. Sí, sí, eso es cierto, Héctor. Ahora, hay algunas cosas que tal vez podemos discutir un poco y tú mencionaste esos aspectos bíblicos. Yo quisiera tal vez regresar de nuevo allá a esa parte bíblica, pero quiero tal vez que dialoguemos un poquito sobre la relación que hay entre la iglesia o la religión, el cristianismo y la política. Hay algunas cosas allí interesantes. ¿Qué relación hay entre la política y la religión? La relación que hay es una relación no igualitaria por el hecho de que el propósito de la religión o del cristianismo no es tener poder secular, mientras que la política, eso es lo que busca. Ahora bien, debido a que el cristianismo, a que la iglesia, la religión opera dentro del marco social, es evidente que los que estén en puestos de poder o los que hacen política para llegar a un puesto de poder tendrán alguna incidencia en lo que es la vida de la comunidad religiosa. Por ejemplo, nosotros como comunidad religiosa queremos hacer una actividad en el parque, en grande, pero para eso necesitamos un permiso de la ciudad. ¿Quién va a otorgar ese permiso? Bueno, habrá alguien que hizo política, ahora está en un puesto de la ciudad y ahora esa persona va a otorgar el permiso a la iglesia para hacer tal o cual actividad. Desde ese punto de vista, entonces, como nos desenvolvemos como comunidad religiosa dentro de un marco social, es evidente que nos interesa que quienes están en puestos de poder sean personas que respeten los derechos de nosotros como comunidad religiosa, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que la comunidad religiosa reciba el apoyo que necesite para
trabajar en favor de la gente y en favor del cumplimiento de su misión. Entonces, esta relación que vemos es una relación, por un lado, de interés, pero que al mismo tiempo tiene sus límites. Por ejemplo, podemos decir que esa interacción es una interacción necesaria. sí. Necesaria, pero también inevitable, por cuanto tanto el poder estatal como el poder religioso, vamos a decirlo de esta manera, tanto ámbitos de poder o de forma de estas instituciones ser, coexisten. Y más aún, Dauris, cuando algún cristiano, por ejemplo, es una persona muy preparada, que posee dotes intelectuales, talentos que lo hacen ser prominentes, y que de pronto puede pasar también a ocupar una posición en el gobierno. En ese tenor, Héctor. Pero en términos de la relación misma, es una relación necesaria que debe marcarse, debe decantarse a partir del respeto mutuo de ambas entidades. Ya que mencionaste eso, y a los políticos les interesa las comunidades de fe por muchas razones. Las comunidades de fe tienen mucha influencia sobre la gente. La gente es religiosa por naturaleza. Es como si hubiera un yin allí, un gen de la religión en cada ser humano. Entonces, la religión tiene mucho poder sobre la gente. Por lo tanto, los políticos necesitan la gente para poder subir a un puesto político, a un puesto de poder, pues la religión o las iglesias son un medio a través del cual ellos pueden conseguir adeptos. Por otro lado, Héctor, la iglesia provee a la gente oportunidades para el desarrollo intelectual, el desarrollo de hablar públicamente, pueden desarrollar habilidades para tratar con otras personas, aconsejamiento, vivir en comunidad sanamente, promover buenos valores. La comunidad religiosa es el campo perfecto para un político buscar personas. Por lo tanto, de allí que hay un interés de la comunidad política en las comunidades religiosas. Y de allí salen muchas, como tú decías, buena gente que puede también ocupar puestos. Claro. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo ocurrió eso en efecto. El Estado de pronto se dio cuenta que los cristianos, por tener valores tan fuertes y de tener un carácter tan serio, los cristianos eran personas en quienes se podía confiar. Entonces, confiarle, valga la redundancia, una posición administrativa en una provincia, un lugar, una comarca, donde fuera, garantizaba al Estado que la gestión de gobierno podía hacerse más eficiente en esa comunidad. El problema viene cuando con el tiempo el cristianismo se politiza, entonces en gran medida se corrompe también, y ahora las políticas gubernamentales o la forma de hacer política viene a ser el medio a través del cual se procuran los fines eclesiásticos o religiosos. Y ¿sabe, Dauri, algo que me quedé pensando mientras tú hablabas de la interrelación que hay entre la política y la religión? Y es que hay un terreno en el cual confluyen tanto los intereses del Estado como los intereses de la iglesia. Por ejemplo, cuando se está lidiando con una ley que tiene intereses comunes, ya sea de ayudar a la comunidad, ahí la iglesia está de pie, porque también tiene un interés real en ayudar a la comunidad. No en vano muchos programas de ayuda que tiene el gobierno llegan a la comunidad a través de las iglesias. Así es. Pero también hay asuntos morales. A veces hay leyes que tienen que ver con asuntos éticos y morales que son de valor trascendental para el cristianismo y que se están peleando en el gobierno a nivel legal. Entonces, a veces el cristianismo siente que tiene que hacerse sentir para reforzar una buena legislación. Vamos a una pausa y tu última pausa para entonces continuar con esta parte. Así es. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Bien, hemos llegado a un punto en el que estamos ya abordando perspectivas bíblicas y ciertas orientaciones que todavía no las hemos visto todas, pero que las escrituras tienen y que nos pueden servir de guía para entender este tema y la delicada interacción entre el gobierno secular y la iglesia y la religión. Sí. Entonces, Héctor, estamos hablando sobre la relación, ¿verdad?, de la política y la religión, en este caso, nuestra religión, el cristianismo. Pero, como decíamos al principio, el interés del quehacer político, es tener poder, es llegar al poder, es gobernar. Por lo tanto, va a usar todos los medios posibles para llegar allí. Debido a que vivimos en comunidades que son democráticas hasta cierto punto, podemos hablar entonces de que la gente son los que llevan a otras personas al poder. De ahí que el interés, por ejemplo, de la política en las comunidades religiosas es simplemente ese, es un interés de poder, alcanzar poder. En el caso de la religión, es más bien mantener la legitimidad de la comunidad religiosa, que se respete el derecho religioso y que se respete, por ejemplo, el derecho al culto y que se respeten también los ideales que tiene la religión. Ahora, nosotros hoy día, Héctor, vivimos en un mundo que poco a poco se está desligando de lo que es una cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana respecto a los diferentes elementos que componen la vida del ser humano están siendo puestos a un lado. Y los asuntos, por ejemplo, ideas sobre moralidad que esboza el cristianismo, son ideales que han sido abandonados por las comunidades que una vez fueron religiosas o que una vez tenían más influencia religiosa. Entonces, ¿qué ocurre, Héctor? Cuando eso pasa, nosotros como cristianos tenemos menos, ¿cómo decirte? Menos influencia. Menos influencia. Y si tú has notado, cuando tú hablabas sobre cómo el cristianismo tuvo ese poder político, yo pienso ahora mismo que hablamos de eso, pienso en esos ideales. Si el ideal, por ejemplo, de la iglesia, el ideal de la comunidad cristiana es cumplir la misión de Cristo Jesús, llevando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces no estará divorciada de ese propósito. Ahora, cuando la comunidad religiosa piensa en que tiene que hacer el reino de Cristo aquí en la tierra, entonces, ¿qué va a ocurrir, Héctor? Esa mentalidad de que tenemos que llegar al poder como comunidad religiosa para entonces poner o enforzar las ideas de moralidad que nosotros tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo creo que hay una buena intención, sin embargo, para llegar a ese propósito, llegar a esa meta, hay que pasar por la política. Claro, indiscutiblemente. Y es a través de la política como eso se está logrando. Por ejemplo, vivimos en una nación donde hasta los jueces que se nombran en la Suprema Corte son el resultado de movimientos políticos que no solo nacen de los partidos mismos, sino también de los movimientos religiosos de influencia, perdón, en esta nación. Pero aquí hay algo, Dauris. El cristianismo está llamado a ser la luz del mundo. Nosotros no podemos sencillamente quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, el secularismo lo absorbió todo, no nos quieren a nosotros en ninguna parte, pues sencillamente concentrémonos solamente en la predicación del evangelio. El evangelio tiene connotaciones éticas y sociales también,
porque no solo creo que Dios esté preocupado porque una persona se salve, también Dios quiere que una persona tenga una forma de vida digna aquí en la tierra. Yo yo no niego esa parte, yo estoy No, de acuerdo con eso. permíteme concluir esta idea. Okay. Pero el hecho de que Dios quiere que la persona también tenga eso implica que hay cosas que tienen que ocurrir en el ámbito social. Y la iglesia, por más que ayude, no tiene la capacidad de proveer todo eso, porque a veces lo que tiene que ocurrir debe ser a través de una legislación. Que la iglesia también sea parte de luz, sea sal de la tierra, implica que la iglesia, si es sal, debe ejercer cierta influencia. Claro que Sin sí. embargo, no debe ser a través de los canales insanos de la política, sino a través de los canales sanos. Bueno, ahora aclaraste un poquito más. Yo estoy de acuerdo con eso, Héctor. La iglesia necesita ejercer una influencia positiva. Y bueno, algunos dicen, bueno, ¿qué mejor lugar que ejercer esa influencia que en un puesto de poder? O sea, si tenemos un puesto de poder como nación, es mejor para ejercer la influencia que nosotros queremos ejercer. Yo estoy de acuerdo con eso. El único asunto, Héctor, es que la misma naturaleza del quehacer político coloca a la iglesia en una posición o al cristiano, podemos decir, coloca al cristiano en una posición en la cual se coloca como si fuera pez fuera del agua, ya que el quehacer político está matizado por hacerle daño a tu oponente, incluso hablar mentiras de tu oponente, sacar los errores del otro oponente, incluso sacar a relucir aspectos morales del otro oponente, cosas que hizo en el pasado, como hablamos el otro día, a veces denigrar la personalidad moral del oponente. Y un cristiano se le hace difícil hacer eso. Un cristiano genuino se le hace difícil hacer eso. Bueno, indiscutiblemente, un cristiano genuino nunca utilizará esos recursos para desmeritar a un oponente. Y entonces lo que ocurre con eso, Héctor, es que como un cristiano genuino no va a hacer eso, el otro se va a aprovechar de todos los elementos que pueda para atacar al cristiano. Incluso puede usar hasta las mismas creencias del cristiano. Puede usar, pero mira esta es la filosofía de esta persona, esto es lo que cree esta persona, que cree que ciertos grupos, por ejemplo, no tienen derecho, tienen menos derecho que otros. Entonces por ahí se va y realmente no alcanza a lo que debería ser. Y al final se queda, se puede mezclar en algo que embarra su testimonio, porque después como está el asunto de lo partidario, de los partidos políticos. Pero sí hay algo que siempre podremos hacer. Recordemos, por ejemplo, la historia de los bautistas en los tiempos de la colonia en este país. Cuando James Madison pretendía conseguir un puesto político, él notó que necesitaba a él su apoyo para poder ganar. Sin embargo, ellos estaban por apoyar al oponente, porque le estaban diciendo a Madison, de la única manera que te apoyamos es si tú nos garantizas a nosotros una enmienda, un reglamento que garantice la libertad religiosa, porque estaban siendo perseguidos. El mismo Madison estaba molesto porque ellos estaban siendo perseguidos. En un contexto electoral, él se dio cuenta que sin el apoyo de ese grupo de votantes, él no podía lograr sus objetivos. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros te apoyamos si tú garantizas esto. Así que esto tiene que ver con las elecciones, con el voto ahora, pero indiscutiblemente es una movida política juiciosa que procura un bien. No es procurar un bien a través de un mal, sino procurar un bien a través de un ejercicio sano de una movida política. Yo entiendo, eso es correcto. Yo creo que eso es bueno. Lo único que yo tal vez podría decir es el hecho de que hay que tener cuidado porque tú puedes tal vez como comunidad religiosa hacer un tipo de pacto así. Sin embargo, esa persona está comprometida no solamente con la comunidad religiosa, sino con otras comunidades que no son religiosas, son seculares, tal vez más grandes que tú como comunidad religiosa. Entonces,
tú haces un pacto, digamos, como ese que estás mencionando, sin embargo, te conceden eso, pero habrá otras cosas con las cuales tú no estarás de acuerdo como comunidad religiosa porque confligen con tus creencias, con tu fe, que este candidato, esta persona Bueno, con la cual hagas el compromiso. pero es que la vida, Dauri, no es blanco y negro. Yo, Vivimos en yo sé, una sociedad donde cuando tú obtienes un bien, tú lo celebras, ¿no? Cuando yo tú sé, recibes un mal, tú lo lamentas, pero realmente tú trabajas por lograr el bien. yo Tú sé que necesitas, por sí. ejemplo, tú necesitas que un gobierno te garantice ciertas cosas. No, claro, claro que Lo que sí. yo no puedo como cristiano es utilizar elementos insanos de la política para lograr fines supuestamente nobles, porque yo estaría aplicando ahí el principio de el fin justifica los medios. Ujú. De hecho, en el Ministerio de la Bondad, en la página 16, se nos dice que los cristianos deben tomar una posición decidida en contra de la maldad. Hay cosas que no podemos consentir. Y dice también que si los cristianos no toman una posición decidida en contra del mal, si no trabajan para oponerse a él, se convierten en cómplices de Satanás en su obra de destrucción. Así que Yo hay entiendo. momentos en los que no podemos guardar silencio y habrá que formar partido con una posición que, obvio, ningún partido tiene una agenda que satisface nuestros principios cristianos. Explica un poco más qué es formar partido, para quien no sabe cómo se hace. Entiéndase, apoyar, por ejemplo, si yo tengo que votar y yo tengo dos candidatos y de los dos candidatos uno representa mejor los valores que yo tengo como cristiano, es evidente que en ese sentido, estoy hablando metafóricamente, formo partido. No es que estoy diciendo que hago filiación política, que es algo muy distinto. Ya. De hecho, la iglesia no aprueba la afiliación política. Y si aún, Héctor, por ejemplo, yo no puedo afiliarme a un partido político, eso puede estropear o dañar la predicación del evangelio. tú y yo estamos de acuerdo en eso, Héctor. El único asunto simplemente es que, bueno, como ciudadanos somos ciudadanos. Y como ciudadano y cristiano, yo tengo un deber como ciudadano y como cristiano. En otros temas, en otros programas, hemos analizado la responsabilidad que tengo yo como cristiano de defender el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de los derechos humanos, perdón, el derecho a abogar por causas sociales, discriminación, ese tipo de cosas, que vayan en un mejoramiento de mi sociedad y de las personas que viven en la sociedad. Yo tengo una responsabilidad como cristiano y como ciudadano. Ahora bien, no es el medio, la política, hacer compromisos políticos, de afiliación política, no sería el medio para alcanzar esas cosas. Bueno, eso es lo que hemos dicho varias veces, que no podemos utilizar esos Ok. métodos, pero estamos enfatizando que no podemos ignorar ciertas realidades. De Sí, hecho, ya estamos contra el tiempo, Dari, deberíamos ir concluyendo. sí. Quizás algo que nosotros podamos dejar, que sirva quizás de orientación tal vez para las personas que nos están escuchando, porque nos queda apenas un minuto. Ok. Yo diría que, Héctor, debemos ser intencionales en cómo vivimos nuestra fe dentro de un marco político y social. Si una persona, por ejemplo, quiere hacer política, una persona que es cristiana, quiere hacer política, debe tener en cuenta todos los elementos que hemos analizado, todos los elementos que van a entrar en el quehacer político y tener en cuenta que es un cristiano. O sea, si va a ser un cristiano genuino, al mismo tiempo tener política, tiene que tener en cuenta a lo que se enfrenta con eso. Hay Bien, lugares, por ejemplo, como ese Jamaica, por ejemplo, que hay políticos y la iglesia es grande en ese lugar, que han llegado a un puesto de poder, tal vez siguiendo buenas prácticas. Pero si tú en algún momento quieres entrar en la asunto política, debes tener en cuenta a lo que te enfrentas y tener en cuenta que bien. tú eres cristiano. El tiempo se nos fue, pero yo quiero decir lo siguiente. Si en algún momento nos tocara ocupar alguna posición política, debemos emular el ejemplo de Daniel. Daniel tuvo preparación, estuvo abierto al conocimiento secular y religioso ajeno a sus valores incluso, tuvo principios, fue firme como una roca, fue fiel a Dios, inspiraba confianza y demostraba que era responsable, Así es. tuvo la vocación de servicio, no para promover su fe, ni intereses partidistas, ni siquiera los intereses de su propia religión. Su testimonio era el de una persona que se encargaba de predicar por lo que él era.
no por lo que él verbalmente u oralmente recomendaba. De manera que hemos llegado al final de nuestro programa hoy. Como ustedes pueden ver, es un tema que quizás en un futuro podamos retomarlo para reconsiderar algunas cosas. Sí le quiero decir que no podemos ver esto en asuntos de blanco y negro solamente. Debemos tratar de mantener el delicado balance entre una cosa y otra. Y si nos tocara interactuar con el gobierno secular, debemos hacerlo manteniendo en alto los valores y los principios cristianos de nuestra fe. Y en ese contexto siempre da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, manteniendo en cuenta ese elemento allí. Hasta la próxima entrega, entonces. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.